Gracias, señora presidenta. Efectivamente, porque, como se acaba de decir, todo tiene un límite. Yo voy a introducir algunas cosas en lo que pensaba decir antes, producto de lo que uno escucha aquí. América Latina, a partir de un gran escritor como fue García Márquez, conoció lo que hoy, o se conoce lo que hoy se denomina realismo mágico. Y efectivamente, en algunas de las cosas que se escuchan acá, y he escuchado con mucha atención aquí y en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, realismo mágico. O sea, la voluntad de que las cosas puedan llegar a ser como yo quiero porque quiero que sean así. Y no es así. Durante año y medio, señora, en una olla popular, a partir, señora presidenta, discúlpeme, en una olla que convocaba una librería de este Montevideo, participé, comenzamos con 30, después 50 y después 150 raciones por día. Y efectivamente no recibimos MIDES, incluso cuando estaba como subsecretario el hoy diputado Castelldebat, ningún apoyo. Y eso no fue óbice para salir a hacer publicidad o propaganda de lo que se estaba haciendo. Por lo tanto, no es de venir acá y decir con realismo mágico determinadas cosas. No es justo, porque la gente que estaba ahí, no tengo la menor idea, y los que colaboraban con esa olla, no tengo la menor idea de que votan o qué les importa, en definitiva, a la hora de tener que votar en la próxima elección. Por lo tanto, no por encendido discurso ni por versiones como las que se dan acá, efectivamente se puede transformar la realidad en lo que yo quiero que sea. ¿Y por qué además digo esto? Porque cuando la bancada del Frente Amplio, mis compañeros que me antecedieron, formulan preguntas o dan criterio, lo hacen sobre los números que trajo el Poder Ejecutivo. Hay otros que se pueden complementar con informes o con consultoría que son públicos, por otra parte, que se pueden consultar. Pero no es porque maniqueamente se manejan los números. Efectivamente, los Maya Oro pueden ser Maya Oro porque hubieron 700 millones de dólares que el pelotón brindó para que pudieran existir. Y la economía se mantuvo sobre la base de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, además de determinado enriquecimiento de decenas de miles, por no decir miles de millones de dólares que se colocaron también en el extranjero o en las cuentas que todos sabemos que están en los bancos nacionales, como salió públicamente y nadie lo desmintió. Por lo tanto, si hay un palo en la rueda, tiene que ver con algunas cosas que efectivamente se mencionan acá. Y quiero ahora sí retomar lo que yo tenía previsto en todo caso, y no tomar mucho tiempo de ustedes después de este largo debate en este inciso. Y es porque ni en los informes en la comisión, ni en la rendición de cuentas aparece el por qué el MIDES dejó de aplicar en el Uruguay Trabaja los planes de turismo social con el Ministerio de Turismo. Que el turismo social era parte de una formulación que la Organización Mundial de Turismo en 1980 asumió que era un derecho humano el turismo. Y desde ese punto de vista, en el Uruguay incluso con casi un centenar de años, comenzó a funcionar un salario vacacional que tenía por cometido justamente tratar de los que más dificultades tienen, personas que se le vulneran los derechos, efectivamente pudieran acceder a algo que significa una forma de integración y de desarrollo personal que es importante para todos los compatriotas y los seres humanos. Por eso es que esto se inició el 27 de junio del 2006 como una política tendiente a hacer acceder al turismo a los sectores que tienen más dificultades. A veces económicas, a veces de tipo de organización y a veces por discapacidad, porque también esos problemas existen y esos no fueron tomados en cuenta ni en el informe de rendición de cuentas del MIDES ni del MINTUR. Y además,
porque desde ese momento siempre se trabajó con el sector privado en el entendido de que efectivamente se genera trabajo a partir de ese turismo interno y de ese turismo social. En ese proceso se llegaron a establecer distintos programas, como el Uruguay Trabaja cuando terminaba su experiencia de poder recorrer algunos lugares, a veces también con la familia, no solo la persona que accedía a eso. Y eso es parte de generar mejores condiciones en la calidad de vida. Pero también fueron con el INJU, también con el Banco de Previsión Social, con la ANEP, con UTU en particular, también los programas de quinceañeras que se organizaban con el BPS. Eso se discontinuó, a pesar de que en la Ley de Turismo del año de agosto del 2014 se incorporó el concepto del turismo como un derecho humano. En estos días, no hace mucho, y también se dijo en la comisión, el Ministerio de Turismo dice que lanza un programa de turismo para todos. Bienvenido sea. La única preocupación que uno puede tener con la experiencia de agente turístico y en el Ministerio es que se destinan 5 millones de pesos para todo el programa y es para con la gente del Banco de Previsión Social. En el MIDES 0 pesos, ni se menciona. Entonces, desde ese punto de vista, vale la pena mencionar que si el MIDES es de desarrollo social, también debería tener en cuenta que la posibilidad de desarrollar alguna de estas iniciativas implica la posibilidad de capacitar, implica la capacidad de dar sostenibilidad a un sistema que abarcó a más de 110.000 personas, como se reconoció el propio 27 de septiembre pasado por parte de Ceres en la cena de conmemoración del Día del Turismo. Y entonces nos preguntamos por qué incluso, porque se lo planteamos al Ministerio en su momento, si en los momentos más agudos del 2020 y del 2021 teníamos un seguro de paro como nunca se conoció, y en particular en el sector turismo, y las infraestructuras de turismo cerradas, que tienen capacidad de producir alimentos, ¿por qué no estructurar un programa con el INDA para proveer insumos y producir comida, mucho más en forma eficiente de lo que eventualmente, más allá de todo el corazón que se pone en una olla, tienen esas estructuras y tiene ese personal que está capacitado? Y desde ese punto de vista, en estos días, ustedes habrán visto que en España se comenzó a aplicar un programa por el cual el tren de media y larga distancia es gratuito. Tal es el éxito en determinadas condiciones que ya se prolongó para el 2023. ¿Y por qué entonces no pensar, para un sector que dejó de recibir 2.800 millones de dólares en año y medio, la posibilidad de establecer un fondo de emergencia como se hace para otras actividades y que se pueda aplicar para un sistema similar al que se aplica en España para el tren gratis, aplicado al transporte terrestre, como una forma de desarrollar el turismo interno, que se demostró un elemento particularmente válido para mitigar los impactos de la pandemia? Pero también en Argentina existen programas de preventa que se podrían aplicar para el turismo interno. Por lo tanto, yo creo que efectivamente vale la pena de repensarse algunas cosas que la pandemia nos obliga a repensar. No se puede aplicar solamente lo que ya teníamos antes de la pandemia, que es lo que se está aplicando muchas veces en el sector turismo. Con relación a lo que la señora senadora había mencionado sobre el crecimiento exponencial de los casos de TEA, uno de los factores que está incidiendo es que hoy se diagnostica antes y que la sociedad y las personas acceden a información mucho antes. Por lo tanto, lo que antes no se conocía, no es que ahora resulta que hay una situación especial por lo cual crecen los TEA. Y desde ese punto de vista, lo que me preocupa de lo que vi presentado por el MIDES es que no hay ningún elemento planteado en relación al seguimiento de las personas con TEA. Porque no es que los chiquitos, los niños tienen TEA. El TEA es para toda la vida. Y efectivamente vinieron organizaciones sociales a la comisión donde plantean la necesidad de comenzar a introducir
fondos y actividad concreta para hacer la investigación y el seguimiento de las personas con TEA. Algo hay en Maldonado, algo hay en Tacuarembó, pero esto tiene que ser una política que atraviese a todo el Estado. Es absolutamente imprescindible que eso tenga esas características. Por último, simplemente como mención, en Salto, en el 2021 se alquilaron cuartos de hotel a los efectos de que las personas de calle pudieran tener donde refugiarse. Y en el 2022 se coordina con el cuartel esas condiciones. Y hoy en Salto se brindan más de 1.200 comidas a través de las ollas populares, las cuales reciben mensualmente un apoyo. Muchas gracias, señora presidenta. Senador Liberov. A mí realmente es un tema que me conmueve mucho el poder intervenir en una sesión como esta. Es realismo mágico, nuevamente, por otra razón. Comprenderá la señora Presidente que jamás me hubiera imaginado que 50 años después de haber venido a este recinto y haber sido desalojado como fueron desalojados hoy los estudiantes, es una maravilla estar de alguna manera también expresando el sentir de estudiantes universitarios, porque la universidad en 1972 presentó un presupuesto y el Parlamento le votó 1/3. Y yo acabo de estar escuchando la intervención del senador Gandini, donde de 1.500 son 500. Después tenemos realismo mágico y vemos otra cifra, pero lo cierto es que vuelve a lo mismo esa situación. Y yo pensé que después de la pandemia y después de haber escuchado el valor de la ciencia y el haber escuchado que a la universidad ingresan un número creciente de estudiantes que salen de una enseñanza secundaria que se supone que es muy mala, o era muy mala, o se decía que era muy mala, significan que de 20.000 alumnos que tenía la universidad en el 72 pasamos a 150.000, y que muchos de los que están egresando, como dijo el rector Rodrigo Garín, son primeros profesionales universitarios en familias que nunca habían tenido la posibilidad de acceder a eso. Y eso es un valor de todo el país. Y como es un valor de todo el país, y acá se ha escuchado la intención de que efectivamente la universidad y el Uruguay tengan nuevas oportunidades de encontrar acuerdos para hacer avanzar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos, es que realmente me sorprende que de un PBI que es prácticamente 5 veces el que era en el 2005, no tengamos la oportunidad, habiéndose ahorrado por encima de las metas fiscales que el gobierno estableció, valores que no cuestionarían el poder resolver lo que la universidad está pidiendo y que por otra parte, en comisión, todos los sectores políticos reconocieron que era un valor de todo el país. Incluso aquí mismo se desarrolla, porque en aquel 72 lo único que existía era la estación Casinoni, y hoy estamos celebrando entre todos, no solo que la UDELAR está en el territorio, sino que la UTEC está en el territorio. Y desde ese punto de vista, realmente me parece, y espero, tengo la esperanza que aún, a pesar de la hora que es ahora y las negociaciones que puedan hacerse, se puedan incorporar nuevas posibilidades para que el presupuesto de la universidad, que tiene que ver con valores salariales, pero también de otro tipo, con relación a las inversiones, puedan efectivamente resolverse. Y dado la hora, me permito simplemente decir que lo que es bueno para la universidad es bueno para el país. Muchas gracias. Senador Botana.